Tal vez pienses que estudiar la Biblia utilizando un método es algo seco, mecánico y hasta aburrido. O quizá nadie te ha enseñado que hay una forma clara, hermosa y transformadora de leer la Biblia sistemáticamente. Pero, ¿y si te dijera que un buen método no enfría tu fe, sino que puede encender tu amor por Dios como nunca antes? Hoy hablaremos de cómo unir una estructura con corazón y conocer mejor al Dios que te ama y que te habla. Así es que prepara tu bebida favorita y acompáñanos. Espero que puedas buscar un ratito para tomar notas porque hoy te vamos a llevar una vez más al seminario bíblico, pero echando una rica plática y con café en mano. Porque aquí, en los detalles de tu vida, creemos que Dios dirige cada paso que das y nos encanta que estés aquí. Bienvenidas una vez más a otro episodio de Los Detalles de tu Vida. Qué gusto tenerlas aquí en el episodio 47. Ya casi llegamos al 50. Este, y Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, me encanta eso en la introducción que dice que Dios dirige cada paso que damos. Me fascina, estoy emocionada, contenta, feliz, agradecida de compartir esta mañana contigo y con toda la audiencia que va a escuchar este podcast. Gracias. Sí, cabe mencionar que estamos grabando tempranito, tempranito. Somos un par de mujeres ocupadillas, pero nos encanta el show, nos encanta el mitote, nos encanta estar ocupadas. Y fíjate que yo nunca he visto a Dios utilizar a alguien que sea flojo. O sea, no quiero ofender a nadie, pero ¿cuándo has visto que Dios llama a un flojo a servirle? Oh, Dios usa las manos ocupadas. ajá. No quiere decir que tenemos que estar siempre como bis ocupadísimas, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor Dios no nos ha llamado a hacer y que decir no está bien, Exacto. pero siempre, cuando yo entendí eso, me dio paz y tranquilidad, porque a veces pensaba yo que estaba muy loca, o sea, ¿en qué cabeza cabe, Ya verdad? somos dos. Diana es una mujer ocupadísima, anda corriendo, estamos así en horario estricto. Sí. Pero es que así eres eficiente para el reino de Dios. La idea es aprovechar lo más posible tu tiempo, tus recursos, a ponerlos al servicio del Señor, obviamente atendiendo tus otras responsabilidades de mamá, de esposa, de mamás de animalitos también que los hemos cuidado, alimentado antes de venir acá. Hemos cumplido con nuestras responsabilidades. Tuve que ir a alimentar a mi Lola Gray porque se pone dramática y wow, 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 wow. Pero bueno, en el último episodio hablamos de cómo leer la Biblia sin perdernos, entendiendo la historia de redención. Hablamos de cuatro actos de esta historia de redención. Aprendimos que toda la escritura apunta hacia Jesucristo y hablamos de cuatro claves de cómo empezar a leer la Biblia sin perderte, sin confundirte, sino con confianza, ¿verdad? Sin embargo, a lo mejor hoy nos preguntamos, bueno, ¿cómo paso de leer la Biblia? A lo mejor ya pude leer 5 días seguiditos, ¿verdad? La Biblia, pero ¿cómo paso de leerla a realmente estudiarla y poderla aplicar? Y a veces sentimos que o usar un método puede enfriar nuestro corazón. No, es que usar un método se oye como muy de escuela, ¿verdad? Y como que a mí no me fue bien en la escuela. Y a lo mejor a esa palabra la podemos rechazar un poquito. ¿Ibas a La decir algo? metodología, ¿no? El decir, el ser un poquito reacios a ello, pero al final del día, cuando las utilizas, puede ayudar a enriquecer esa experiencia muchísimo más. Exacto, exacto. Así es que de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cómo estudiar la Biblia, vamos a hablar de un método específico que tengo para ustedes, las que nos escuchan, sin aburrirnos y sin perder el corazón, el fuego y la pasión, pero viendo la importancia de que la estructura puede enriquecer, como Diana lo decía, ¿verdad? Así es que vamos a entrar de lleno en esto. ¿Por qué estudiar y no solo leer? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dirías tú, Diana? ¿Qué es la diferencia entre leer y estudiar la Biblia? Qué buena pregunta. Creo que la lectura solamente informa, Mm, el estudio enriquece esa información
es la capacidad de ir un poquito más allá, es la capacidad de ponerle más corazón a lo que estás aprendiendo, porque no solamente leo el texto, porque una cosa es solamente leerlo, pero la Ujú, otra cosa es entenderlo y bueno, ya después vamos a hablar también de la aplicación, ¿no? Que tiene ujú. que haber. Pero para mí sería eso, una es información y la otra tiene un poquito más de intención, de deleite, de comprensión. Sí, sí, definitivamente. Y cuando hablamos de estudiar la Biblia y no solamente leerla, una de las grandes beneficios que nos va a dar es que nos va a ir ayudando a conocer a Dios correctamente. Y eso va a ayudarnos a enamorarnos de Él más. No solo estudiamos, no solo estudiamos para ver qué hay ahí para mí, pero para conocer al que me ama. No es solamente qué puedo obtener de ti, sino que quiero conocer al que me ama. Y estaba yo pensando en las relaciones interpersonales. Si eres mamá, te vas a identificar. Hay una etapa de la vida de tus hijos donde parece que tú nada más eres un dispensario de algo. El que provee algo, el que da, llegan y te piden. Sí, 100%. Sí, o sea, nada más te piden y te piden y te piden y eres el dispensario, ¿verdad? Pero después, conforme esa relación va avanzando, se va transformando, te van conociendo como persona, te van conociendo como, al principio no conocen nada de ti, nada más saben que eres su mamá y que tú eres la que da comida Sí, y dulces y sí, juguetes, sí. pero no saben cuál es tu color favorito, qué te gusta, qué te entristece, no saben nada de ti. Conforme van creciendo y vamos estrechando nuestra relación, nos van conociendo mejor, ¿verdad? El día de hoy mi hija sabe, el otro día nos invitó a cenar y fuimos a cenar y yo me quedé viendo hacia lo lejos algo y volteó y dice, ah, sí, dejo los gabinetes abiertos como mi papá, pero no dije nada, nada más me quedé viendo y me empecé a reír y se ríe ella y dice, es increíble cuán bien te conozco, que nada más tú viendo algo, ya Ya sé sabe lo qué que estás pensando. sí. Pero qué buena conexión estás haciendo, porque eso es no solamente es el saber de Dios, pero cuando lo conoces a través de la palabra, conoces su carácter, sus atributos, qué le gusta, qué le disgusta. O sea, todas estas cosas, esta conexión que estás haciendo me fascina porque es más allá de solamente leo de ti, sino te conozco. Exacto. Y esa es la intención cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Si eres una mujer soltera, a lo mejor no tienes hijos, pero probablemente has tenido un novio. ¿Te has enamorado de él siéndole un desconocido? Bueno, No creo. decir al menos que sea Luis Miguel, pero no sé si esto aplica aquí. ¿Verdad? Tenemos que conocer a la persona para podernos enamorar, Así. aunque nos guste a primera vista. El que nos guste a primera vista no va a ser suficiente, va a haber que conocer a la persona. Y este es el punto de estudiar la Biblia. Nos ayuda a conocer a Dios profundamente para podernos enamorar más de Él. A veces hay personas que creen que Dios, por ejemplo, tengo el caso de una chica donde ella dice, yo sé que Dios es bueno y Dios ama a la gente, pero Él le concede cosas buenas a otros, pero a mí no. Mm. Y eso me dio mucha tristeza, ¿verdad? Que ella piense y se relacione con Dios de esa manera. Y mi siguiente pregunta fue, ¿estás leyendo tu Biblia sistemáticamente? ¿Y cuál crees que fue la respuesta? Me imagino que no. No. Hay una conexión entre lo que conocemos, pensamos, percibimos a Dios y nuestro estudio de la palabra de Dios. Nuestra mente solo se puede renovar a través de estudiar y aplicar la verdad. Según de Timoteo 2:15 habla de esto, ¿verdad? Solamente cuando estamos aplicando la verdad a nuestras vidas es cuando podemos tener renovación de mente. No hay una afirmación positiva del día que vaya a traer una transformación como lo puede traer la palabra de Dios. La palabra de Dios, tú lo decías en el episodio pasado, es la única que es viva y eficaz para penetrar nuestros huesos y transformarnos hasta lo más profundo. Y eso nos va a ayudar también a distinguir entre mentiras culturales, cosas que oímos afuera en la sociedad, mentiras religiosas y las mentiras que nos decimos a nosotras mismas. Ay, qué bruta soy.
cada vez que yo digo, ay, qué tonta, qué bruta, espero que no sea una mala palabra en otro país, este, Sí. pero cada vez que digo eso, está diciendo eso de Dios, si soy creación de Dios y soy hecha a su imagen y semejanza. Pero solo a través de estudiar su palabra yo voy a poder hacer esa conexión y voy a poder distinguir las mentiras. Si yo no conozco la verdad, no voy a poder distinguir lo falso y todo me va a sonar bonito. Solamente para agregar allí, me alivia un poco el saber que no soy la única mujer que a veces tiene ese tipo de pensamientos que parece ser estos de qué estúpida, qué tonta, y las palabras que en su país no sean muy graves, ¿no? Pero a lo que voy es que es una lucha constante y es en esos momentos donde tú tienes que hablar la verdad y yo recientemente lo estoy haciendo con mayor intención, espérate. Y a veces como que me separo de ese pensamiento y digo, espera, ¿qué fue ese pensamiento? ¿De dónde vino? Y es hacer esta conexión muy intencional y para eso es que tenemos la palabra de Dios, para poder distinguir la verdad de la mentira. Y como mujeres, sobre todo, que estamos siendo atacadas constantemente, el ser humano en general, de Ujú, pensamientos, tienes que saber qué dejar entrar a tu vida y cuál es rechazar y cuál es el ujú. filtro, la palabra de Dios. Exacto, exacto. Y por eso, y te puedo sugerir que nada más leyéndola así de corridito, como que si leo el anuncio de afuera en la calle, no va a ser suficiente. O sea, sí es necesario ser intencional en dedicar más tiempo a estudiar. Ahora, yo sé que podemos estar diciendo, pero May, no tengo tiempo. ¿Cómo vas a querer que yo haga esto? Cuando yo estaba jovencita y esa era mi excusa número uno de que no tengo tiempo, mi consejera de aquel entonces me dijo, ¿tienes tiempo de comer? Y le dije, a veces, no siempre, a veces. Dice, bueno, ¿qué te parece si cada vez que comes lees tu Biblia y comes y lees tu Biblia? Y yo, pero a veces voy comiendo así con el sándwich en la mano, caminando, ¿verdad? Ajá. Y me decía, pues póntela en los oídos y vela escuchando. Entonces, en aquel entonces estaba yo en la universidad, yo trabajaba en las mañanas tiempo completo, en las tardes, noches me iba a la universidad y 2 días por semana en la noche regresaba al seminario. O sea, estábamos en tres cosas. Más aparte, servíamos al Señor los fines de semana, en la danza, en el pandero, en el drama, en la cantada, Todo. bueno, en la loquera. Era soltera y aún así corriendo para todos lados. Pero como tomé el consejo de mi consejera y valga la redundancia, me puse un letrero que decía, no lees la Biblia, no comes. Interesante. Y no lo hice así como por legalista, porque, ay, te vas a ir al infierno. O sea, no. Era una forma que a mí me funcionaba para yo motivarme a decir, tienes que hacer esto. Y muchas veces te puedo decir que a lo mejor de los 5 días de la semana que yo leía la Biblia, a lo mejor 4 era leerla, o sea, rapidito e irme. Pero un día sí me daba la tarea de estudiar. Y ahí fue donde aprendí mucho a subrayar, aprendí mucho a ponerle muchas marcas a mi Biblia. Mi Biblia está llena de, Me encanta. porque era donde regresaba, ese día que me ponía a estudiar, regresaba lo que había leído, lo que me había llamado la atención y me ponía a estudiar. ¿Puedo agregar, Entonces, puedo agregar algo, perdón, sí, sí, claro. que tiene que ver mucho con esto? Es el hecho de que sí estamos ocupadas y eso tú y yo lo sabemos. Sin embargo, uno hace tiempo para lo que es importante. Mm, Uno hace tiempo para lo que es importante. Yo hace 4 años descubrí que en el teléfono uno podía hacer un inventario o podías ver el reporte de cuánto tiempo pasaste en diferentes aplicaciones. mm, Y yo quedé sorprendida de que a veces yo decía, no, nada más un minuto aquí, 2 minutitos acá, y ya que te lo va agregando y que te das cuenta que fueron 2, 3 horas en distintas aplicaciones, empecé a hacer limpieza de ellas, dejé de usar un par de ellas, entre ellas Instagram y WhatsApp, simplemente para canalizar un poquito mejor mi atención y enfocarme en las cosas que eran importantes. A lo que voy es que sí es cierto, como mujeres estamos ocupadas, tenemos muchísimas cosas que hacer, pero uno va a hacer tiempo para aquello que es importante. Y si tú dijiste, bueno, a lo mejor era comer y leer, o si no leo, no como, a lo mejor en estos días va a ser, si no leo, no abro Instagram. O si no leo, mm. no hago tal cosa. De esos entretenimientos que a veces uno tiene que no edifican mucho tu Sí. alma. O que lo uses como sustituto.
¿verdad? Que de pronto estoy buscando, y no me tomen a mal, yo estoy en Instagram, yo promuevo mucho contenido en Instagram, pero yo entiendo que mi contenido en Instagram no es un sustituto para el alimento sólido que vas a recibir en la palabra de Es Dios. un suplemento, pero no es Sí, el alimento principal. sí, definitivamente. Y tienes toda la razón. Entonces, si no estoy creando el tiempo para estudiar la Biblia, tengo que ser honesta y decir, no estoy interesada lo suficiente, no le estoy dando la prioridad porque para lo que quiero sí hago el tiempo y lo puedo convertir en una oración. Puedo decir, Señor, ayúdame. Voy a ser honesta porque si no empiezo por ser honesta, Ujú. como tú dijiste, ¿verdad? Tú tuviste que ser honesta y ver el reporte del celular para ver cuánto tiempo pasabas. O sea, tengo que empezar por ser honesta, reconocer a lo mejor no le estoy dando la prioridad que necesito darle y ayúdame, Señor. Y el Espíritu de Dios te va a ayudar. O sea, Él no va a tomar una petición de ese tipo y decir, ay, no, para nada, no te voy a ayudar. O sea, Sí. Él inmediatamente te va a ayudar, pero se requiere de esa disposición. O a lo mejor si tienes, si te haces el tiempo, si estás dispuesta, si quieres, si estás deseosa, pero no sabes muy bien cómo. Hay muchísimos métodos para estudiar la Biblia. Y hoy solamente quiero abordar uno y lo adapté de un método muy conocido que se llama un método de estudio inductivo, pero lo adapté a un acróstico y el acróstico es lee, L-E-E, lee. Y la L significa lee con atención, la E entiende el mensaje y la siguiente E, entrégate en obediencia y oración. Vamos a hablar del primero, lee con atención. Diana, ¿le quieres dar? Me encanta. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la estructura del pasaje? Y creo que en el episodio anterior hablamos un poquito más de hacernos las preguntas del contexto, a quién se escribió, pero aquí yo creo que tiene que ver también con poner atención a qué palabra clave. A veces hay un versículo que tiene una palabra que a lo mejor no comprendo su significado, aunque esté en español, no lo entiendo. Es Ujú. buscar, es observar qué es lo que quiere decir. Cuál es el contexto histórico y cultural, es en qué parte de la historia, tú mencionaste en el podcast anterior, de esta historia, en qué, ¿cómo lo llamaste? Dios mío, como en qué episodio, en qué temporada, en qué parte de esta historia completa estamos. Ujú. Es solamente leer con atención, es ir con esta mente curiosa, Sí, tener curiosidad de decir, ok, sí, ¿para quién es? ¿En qué tiempo? Simplemente abrir el corazón de esa manera para leer con esa intención. sí, sí, muy importante. Entonces, en esta primera L, lee con atención, se trata de observar. Y me encanta cómo lo dijiste, ¿verdad? Con una mente curiosa. ¿Qué está sucediendo aquí? Observa el texto. La primera E, entiende el mensaje. Vamos a hablar de la interpretación, pero no interpretación en términos de lo que para mí significa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, inclusive cuando estamos en grupos pequeños de estudio bíblico y todo eso. Yo animo mucho a las mujeres a que digan, en vez de decir, en mi opinión, yo creo que esto quiere decir, en lugar de pensarlo así, yo reto a las mujeres a que digan, en la opinión de Dios, lo que el autor original quiso decir es, Me gusta eso. porque es muy riesgoso que nos vayamos por la línea de mi opinión y lo que yo me imagino que quiere decir, saltándonos y brincándonos lo que originalmente quiso decir. Porque si no, si yo me brinco el original, la interpretación original, muchas veces voy a buscar una interpretación fuera de lo que originalmente Dios intencionó. De hecho, muchos de los, ¿cómo se llaman? De los sectas Ajá. Sí. se originan así, Ujú. se brincan este paso de entender el mensaje, de interpretarlo conforme lo quiso decir el autor original, y ellos toman el pasaje bíblico completamente fuera de contexto y de la interpretación original y le dan un retorcijón terrible y terminan creando una secta, ¿verdad? Algo totalmente fuera del contexto divino y usan la Biblia y eso es terrible, eso daña demasiado. Entonces, en entender el mensaje y darle interpretación, no significa tu propia interpretación, sino que cuál es el contexto original de este pasaje.
¿Qué enseñaba este texto a sus primeros lectores? O sea, la primera audiencia que lo escuchó. ¿Cuál era el mensaje original para la primera audiencia? ¿Cómo encaja este pasaje con el contexto de todo el capítulo y todo el libro? Cuando leemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y leemos el resto del contexto del capítulo 3, el 2 y el 1, podemos ver que Pablo estaba hablando de contentamiento, estaba hablando de he aprendido a vivir con mucho y a vivir con poco, estaba hablando de ansiedad y de paz. Estaba hablando de muchas cosas muy diferentes de lo que como generalmente usamos el versículo. Sí, para ir shopping o en el gimnasio, ¿no? Y estaba en la cárcel también, aparte de todo. Aparte de todo, o sea, no era todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, me voy a aventar de la montaña sin paracaídas y no me voy a morir porque todo lo Sí, puedo en Cristo que sí. me fortalece. Estaba encerrado, o sea, entonces es muy importante entender la interpretación original, cómo encaja, qué atributos de Dios se revelan aquí. ¿Qué estoy aprendiendo de Dios cuando leo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué estoy aprendiendo? Que el poder y la fuerza está en Jesús. Él es el fuerte. Él es el poderoso. Él es el que me da contentamiento. Él es el que me da paz. ¿Qué parte de la historia de redención muestra este texto, verdad? El episodio pasado hablábamos de los 4 actos de la creación, la caída, la salvación y la restauración completa. ¿En qué parte estamos en este acto? Es muy importante cuando estudiamos la Biblia hacernos todo ese tipo de preguntas. Y hay un montón de recursos ahora en Internet, o sea, no hay excusa para no poder saber esto. Tienes toda la razón. Yo creo que aparte de todas las herramientas, la palabra, las aplicaciones, o sea, tenemos recursos. Yo creo que ahora no tenemos excusa de decir no, no supe, Ujú, sino tenemos recursos adicionales. ujú. La segunda es entrégate en obediencia y en oración. Y aquí estoy juntando lo que tradicionalmente en el método inductivo de estudio se utiliza como aplicación y yo quise agregar la oración. Para mí es tan importante yo sentarme a estudiar la Biblia y no terminar orando, porque es una manera de comunicación. Al yo estudiar la Biblia, yo estoy escuchando la voz de Dios y mi respuesta natural es responderle en oración, es comunicarme con Él. Entonces, en este último punto de cómo estudiar la Biblia, entrégate en obediencia y en oración. Comienza a preguntarte, ¿cómo puedo aplicar esto para mí hoy? Si estoy leyendo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya leí el contexto donde habla de la provisión económica y que aprendió a vivir con mucho y con poco, y luego leí más contexto para atrás donde habla de la ansiedad y de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y de los filtros, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo aplicar esto para mí hoy? Bueno, pues entonces yo puedo decir, Señor, el día de hoy enséñame a estar contenta con lo que el día va a traer, ¿verdad? Que pueda yo glorificarte con lo que este día va a tener. ¿Qué me enseña esto sobre mi relación con Dios y con los demás? Le estoy reclamando a mi esposo porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, porque no puedo hacer el viaje. A mí me encanta viajar y años atrás le reclamaba todo el tiempo que por qué no podía viajar. Puedo aplicar el pasaje a lo que estoy viviendo el día de hoy cuando ya lo entendí cómo se construyó originalmente. Sí, Entonces, decir algo. qué bueno que lo estás diciendo, el hecho de que el tiempo de la lectura es lo que alimenta tu tiempo de oración también. Te muestra cómo Mm, orar, te muestra cómo aplicar lo que estás leyendo de una manera práctica para entonces venir al Señor y decir, dame sabiduría, dame fuerza, dame gracia para aplicar y vivir, para ujú. caminar, que tú estés en cada paso de mi vida realmente. Sí, sí, sí. ¿A qué me estás llamando a obedecer? Y aun cuando lees pasajes difíciles, no voy a decir que está fácil en todos los pasajes, pero por ejemplo, si estás leyendo Jueces y lees cómo el pueblo de Israel se mezclaba con los demás y la idolatría y cómo el juez venía y mataba y la guerra y todo, todavía puedes buscar entregarte en obediencia y oración y decir, ok, Señor, ¿qué estaba pasando? Ah, es que el pueblo estaba siendo rebelde. Ayúdame a no ser rebelde hoy. Exacto. Es que iban tras otros ídolos. ¿Cómo se vería yo tener un ídolo hoy?
¿Hay algo que estoy atesorando más que a ti? Sí. Fíjate que yo ahora cuando leo incluso el Antiguo Testamento y la historia del pueblo de Israel, de sus rebeliones y todo, yo tendía a ser un poquito juiciosa con eso y yo decía, pero ¿cómo es posible que vieron la mano de Dios y acaban de cruzar el Mar Rojo, ya están hablando y ya se están quejando y ahora me veo yo y digo, es que yo sería así. Y entonces es esa oración, Padre, líbrame, porque yo haría eso, yo me quejo, yo a veces actúo de la misma manera y entonces empiezas como que a identificarte con ciertos personajes y te cambia la perspectiva y cierto, te cambia tu manera de orar. Sí, y dices, en realidad no estoy tan lejos ni tan diferente como ellos, Señor, te necesito. Exactamente. ¿Cómo puedo responder en obediencia hoy? ¿Cómo puedo tomar acción? ¿Cómo esto se va a traducir a mis relaciones interpersonales? Muy difícilmente esas personas que viven, yo tengo un caso específico donde ella es devota a Dios y lee y estudia su Biblia y lee todos los días y todo, pero su relación con su esposo está destruida. Y es parte de lo que estamos trabajando, de cómo reconciliar eso, porque no es posible que puedas tener una relación vertical perfecta, entre comillas, vertical me refiero a con Dios, y tus relaciones horizontales estén destruidas. Está conectado. No puede ser que según yo estoy en una relación perfecta con mi Padre Celestial, pero estoy en guerra y en egoísmo y peleando y lo que sea con todos los demás a mi alrededor. Hay una desconexión. Estudiar la Biblia, cuando nos entregamos en obediencia y en oración, busca que, que hagamos esa conexión entre nuestra relación personal con Él, tenga un impacto en nuestra relación horizontal con los demás. A Correcto. fuerza debe de haber. Tiene que haber congruencia. Sí, sí, congruencia, ¿verdad? Y tú lo decías hace un par de episodios, no nada más es mente, sino es mente, corazón Y manos. y manos. Sí, tiene que haber congruencia entre lo que sé, lo que siento, lo que recibo, lo que experimento con Dios y lo que hago para servirle y en mi relación con los demás. Entonces, este último método, parte del método de cómo estudiar la Biblia, ya te lleva a tomar pasos de acción. Estudiar la Biblia no es el objetivo que sea pasivo, el objetivo es que sea activamente, que te lleve a una aplicación de la vida real. ¿Verdad? Ok, Señor, ayúdame. Ayer le grité a mis hijos en el carro rumbo a la escuela, pero hoy leí que puedo estar contenta cualquiera sea mi situación y que puedo pensar en todo lo puro, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que tiene buen nombre. Te ruego que me ayudes en el camino a la escuela hoy, cuando mis hijos empiezan a lo que sea, que yo pueda pensar en lo bueno que tú eres, en la bendición que es tener hijos, en que van a crecer, que yo pueda tener tu paz que sobrepasa mi entendimiento. Así Y es. esa es la manera en cómo conectas lo que leíste con tu vida diaria. Así es. Tiene que haber conexión entre las dos cosas. Y si no, bueno, en ese momento de tensión empieza cuando te empiezan a poner estresada, alaba a Dios. Pon la música a todo Exacto, volumen. exactamente. Y bueno, es importante entender que el método es nada más un camino, ¿verdad? Que la meta siempre es Jesucristo, porque a veces podemos tener metas incorrectas. Y si leemos la Biblia con una meta incorrecta, uno no estudia nada más para saber más que los demás, uno no estudia para envanecerse, Así es. uno no estudia para pelear con otros y defender su punto. Ahora, ojo, sí hay un término teológico que se llama apologética, donde sí vamos a aprender a defender nuestra fe y vamos a tener, de hecho, un episodio sobre eso, Ay, qué bien. pero me refiero a esta motivación egoísta de yo quiero estar bien y demostrarle a todos los demás que están mal. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has conocido a alguien así? Sí, conozco unos cuantos. Y yo creo que en alguna vez todos hemos ido, porque quieres demostrar que tú tienes la razón, ¿no? Pero al final del día es cambiar tu postura. Claro, lo que tú crees, eso no es negociable, pero al final del día, quieres ganar el argumento, quieres ganar un corazón. Y eso es a través de cómo conectas con las personas también. Sí,
Sí, entonces definitivamente estudiar la Biblia sistemáticamente, leerla con una metodología es muy importante, pero es nada más una herramienta, un camino, ¿no? Siempre, siempre apuntando hacia Jesucristo. Habrá quien pueda decir, bueno, pero ¿qué hay de ese versículo que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica? Y yo por eso nada más me dedico al espíritu y lo que Dios me dé, ¿verdad? Porque hay he conocido una o dos personas que dicen, yo nada más oro y lo que Dios me dé. Yo no tengo que leer mi Biblia, no tengo que estudiarla porque la letra mata y el espíritu vivifica. Esto es 2 Corintios 3:6. Pablo no está diciendo que estudiar la escritura sea perjudicial o innecesario. De hecho, Pablo era un erudito Así es. en los contenidos, no quiero decir bíblicos porque no era la Biblia ya formada en ese entonces, pero en la ley, en lo que se conocía como la palabra de Dios en aquel entonces. Él no está diciendo que es innecesario, pero él está diciendo que conocer la ley, de hecho él se estaba refiriendo a la ley de Moisés, sin el Espíritu de Dios en ti, eso no te va a salvar. Correcto. Él estaba diciendo, nada más nos expone nuestra necesidad de un Salvador, mientras que el Espíritu Santo es el que aplica la verdad a nuestro corazón y eso es lo que nos da vida. Mm. Entonces, este versículo no te está diciendo que no debas de estudiar, este versículo no te está diciendo que hay excusa para no estudiar y habrá quienes digan, es que a mí no me gusta leer. Hay una chica hermosa, tiene un testimonio preciso, a lo mejor algún día la voy a traer a que dé su testimonio aquí. Y estábamos hablando sobre leer la Biblia sistemáticamente y me decía, es que no me gusta leer, o sea, ni siquiera en la escuela nunca aprendí a leer ni un libro ni nada y así, o sea, y me estaba diciendo como que puedo tener un pase de no estudiar la Biblia porque, Úchala. porque no me gusta leer. Y entonces me decía, es que no me gusta leer. Y yo le decía, pues supera tu falta de gusto. O sea, Oh, estuvo mejor esa aplicación, me encantó. porque a Dios le plació dejar su palabra escrita. Si a él le hubiera placido, él lo hubiera dejado en audio, que la escucháramos. Si a él le hubiera placido, él lo hubiera dejado en osmosis, ¿verdad? Que hubiera algo que llegáramos y lo tocáramos y ya Se nos transfiere. entrara, se transfiriera. A él le hubiera placido dejar su palabra como él hubiera querido, Muy buen punto. fue escrita. Ujú. Supera tu falta de gusto, de que no te gusta leer y aprende a enamorarte de Él. Mm, Enamórate de Dios, pídele a Dios, enamórame de ti, porque si me enamoro de ti, me va a interesar todo de ti. 100%. Eh, 100%. A mí, yo no soy tan aventurera y mi esposo es súper aventurero. Y me estaba diciendo, fuimos a hacer bicicleta en montaña. Y estaba fuerte, la montaña estaba fuerte. Hubo momentos en donde me bajé y caminé porque yo decía, me voy a morir aquí. O sea, así de que brincas y bajas colinas brincando y en una velocidad donde dije, Dios, el día de hoy te conoceré en persona. Dios mío. Y cuando le estaba platicando a unas amigas, me dicen, ¿te gusta eso? Y mi respuesta inmediata fue, no, pero me gusta mi esposo. Ah, y lo que le guste a él, vamos a hacerlo juntos, claro. ¿Y te imaginas si lo tomáramos igual con Dios? Que ser, buscar lo que él busca, querer lo que él quiere, pensar como él piensa, sentir como... Claro, está el punto de la relación y todo eso es a través de conocerlo en la palabra de Dios. Exacto, exacto, se vuelve un ciclo, se vuelve un ciclo. Entonces es que al principio lo vas a hacer por desarrollar el hábito, pero en la medida en que oras, en la medida en que te entregas en oración y dices, Señor, enamórame de ti, que tus palabras sean dulces a mi boca mientras yo las lea, Él va a responder y vas a descubrir el gozo que hay en estos tesoros espirituales y es tan hermoso cuando lo descubres por ti mismo que no lo aprendiste porque te lo predicó un pastor y no tengo nada en contra de eso, mi esposo es pastor. Es una bendición que ellos puedan darnos un sermón cada domingo, pero cuando tú descubres tesoros en su palabra por ti misma, porque te dedicaste a estudiar, es algo delicioso, es algo que se te queda, que no se te olvida y que después Dios lo utiliza para
para enseñar a otros, o sea, no nada más para ti, sino que ya después a ti te salen naturalito y empiezas a bendecir a otros. Es algo hermoso. ¿Te ha pasado? Y fíjate que me estaba acordando de este salmo, cuán dulces son a mi ser tus palabras. Mm, Y en ti encuentro deleite y en ti encuentro gozo. Y al final del día, este proceso de conocer a Dios a través de la palabra pasa de ser un deber, el cual es, a ser un deleite, el ujú. cual es. Cuando ya incluso el mandamiento no lo ves así como un castigo, sino el amor, y empiezas a experimentar la dulzura del amor de Dios, incluso a través de la ley o de sus mandamientos, de las cosas que pide de uno. Y como decías tú, a veces ya te sale de manera natural porque está en tu corazón, lo estás experimentando, lo estás viviendo, ya no nada más es recitarlo Ujú. de memoria, sino ya es esa experiencia que te deja un buen sabor de boca y sobre todo que le deja esa buena experiencia a las personas que te rodean. De verdad que terminar con este punto del gozo que causa la palabra de Dios en nuestra vida y obedecerla es magnífico. Sí, sí, sí. Así es que las invito, chicas, y bueno, vamos a terminar este episodio dejándote, te voy a dejar en las notas esta guía. Va a ser este recurso práctico, te lo voy a regalar. A mí me encanta regalar cositas, así es que te voy a regalar esta guía práctica con el método LEE. Y además de cómo explica, o sea, el método, lo que explicamos en hablando, va a estar ahí escrito, pero además de eso te voy a dar una hoja de referencia de los géneros literarios. Es importante saber la diferencia entre cuando estoy leyendo un salmo, qué género literario es ese, a cuando estoy leyendo Deuteronomio, a cuando estoy leyendo Amós. Las figuras retóricas, ¿verdad? La Biblia está llena de figuras, está llena de comparaciones, de metáforas, de símiles, y es importante reconocer la diferencia porque no siempre, por ejemplo, hubo una persona que cuando estaba con honestidad, no estaba siendo grosera ni nada, quería distinguir porque creíamos que las historias bíblicas eran reales, o sea, ¿de verdad crees que existe un Goliat y que existió un José y que existió eh, no sé, una Débora, ¿verdad? Y como, por ejemplo, en los Salmos, cuando dice que eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua, o sea, esta persona estaba tratando de decir que la figura literaria que estaba en el Salmo 1 era la misma figura literaria que estaba en los libros históricos. Entonces, todo lo de la Biblia es como nada más metáforas, son como nada más historias para Ilustrar. ilustrar un Ajá. punto. Ajá. Entonces tuve la oportunidad de platicar con ella, de decir, no, es que son diferentes tipos de libros. Entonces los libros históricos relatan historias reales de hechos que sucedieron, personas que existieron, y los libros poéticos como los salmos, sí, tienen figuras literarias como esta, donde te compara a ti como un árbol, pero realmente no está diciendo que eres un árbol, ¿verdad? Entonces a esta persona le ayudó muchísimo lograr entender que existían diferentes géneros literarios dentro de la Biblia y eso hasta le ayudó a ella en su interpretación. Fue creciendo muy despacito y muy poquito a poquito, pero Dios me permitió poderla ayudar a través de esto. ¿Y quién lo iba a pensar, verdad? ¿Quién le iba a pensar que iba a ayudar la fe de alguien el que supiera y entendiera que había diferentes géneros literarios? O sea, no es común, no es algo que pasa todo el tiempo, pero sucedió. Interesante. Conocer qué es lo que estás leyendo, conocer con curiosidad, conocer entendiendo en qué acto estás de la Biblia, como tú mencionabas, de los cuatro, qué tipo de libro es. Esto es parte de estudiar, no solamente leer, sino entender el contexto y dicen en inglés, the big picture, el panorama completo y la Sí. historia completa. Sí, sí, sí. Así es que, pues te dejamos con esto. Descarga la guía. Espero que te ayude, que decidas comenzar a estudiar profundamente su palabra, que decidas comenzar a descubrir el gozo que viene a través de saborear sus palabras. Así que ya sea que estudies en una libreta o en una aplicación en tu teléfono, no dejes de hacerlo porque Él te quiere hablar hoy. Y si te has preguntado cómo puedo mantener esta constancia sin sentirme culpable cuando fallo, porque, ok, ya quiero empezar y empecé y empiezo 5 días, 10 días, pero luego fallo al día 20. Este,
estábamos de vacaciones la semana pasada y al momento que estamos grabando este episodio y el domingo estábamos acampando y el domingo, que tú pensarías que el domingo es cuando abro mi Biblia, estábamos acampando y comenzó a llover. Y fue un torrencial que cayó y pues estábamos así en el corre y corre levantando el campamento y todo el rollo. Ya llegó un punto en donde empezamos a mojarnos a propósito porque ya no tienes otra cosa más que disfrutarlo. Y en la noche llegué cansadísima a limpiar las tiendas de campaña, mi esposo, todo el rollo, yo preparar un material y no abrí mi Biblia. Y el lunes abro mi Biblia y la aplicación que uso lleva el conteo de cuántos días has abierto tu Biblia. Claro, sí. Entonces, de 120, volver a abrir mi Biblia el lunes y que empiece en 1. Sí, sí. Un dolor en el alma y dices, ¿cómo no la abrí? Aunque sea quiero regresar un poco. Sí, me ha pasado. Pero ¿sabes qué? No importa. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo establecer una relación constante con la palabra sin perfeccionismo, sin legalismo. Así es que no te lo pierdas. Nos vemos hasta la próxima, Diana. Nos vemos. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.